San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Los saludamos con afecto y bueno, reciban también los saludos de nuestra comunidad franciscana. Como habíamos dicho ya desde la semana pasada, para nosotros este mes, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, es también un mes significativo porque, bueno, como lo veremos, empezaré a hablar de San Antonio de Padua. San Antonio es considerado el patrono de todos nuestros hermanos en formación. Y por eso este mes para nosotros es un mes en el que oramos de una manera especial y les pedimos su oración por las vocaciones a la vida franciscana. Con ese fin, bueno, vamos a iniciar nuestro primer segmento con alguna noticia, algún santo. En realidad es solo uno y después San Antonio. Empezaremos a tocar la figura de San Antonio de Padua, uno de los santos franciscanos tal vez más importantes o al menos más conocidos en todo el mundo. Y luego daremos paso al tema franciscano y también daremos paso a esta iniciativa que pudiera ser que, pues, si funciona, esperemos que sí, son los pequeños segmentos de video sobre lo que es la historia de la evangelización franciscana, los franciscanos y la evangelización, y bueno, presenta algunas partes donde estamos los franciscanos en el mundo. Son pequeños segmentos que, si se puede, como cápsulas, iremos transmitiendo. Pues bien, comenzamos entonces. Hoy, como primera figura de santidad, pues quisiera hablarles de San Juan 23. Su memoria se celebra ciertamente el 11 de octubre, que fue el aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, pero él murió un 3 de junio de 1963. Por eso, en el calendario franciscano, hoy hacemos memoria de San Juan 23. Pues como todos sabemos, fue papa de 1958 a 1963. Su nombre de pila era Angelo Giuseppe Roncalli. Y bueno, nació en la provincia de Bérgamo en 1881 de una familia campesina. A los 11 años entra en el seminario diocesano, después fue alumno del seminario romano. En 1904 es ordenado sacerdote, fue secretario de su obispo, Gian Maria Tedeschi, hasta 1921, que inició su servicio en la Santa Sede en las obras pontificias de la propagación de la fe. Luego el Papa lo nombra representante de la Santa Sede en Bulgaria, en Turquía, en Grecia. En 1944 fue nuncio apostólico en Francia y en 1953 fue elevado al cargo, al servicio de patriarca de Venecia, es decir, el arzobispo, pero siendo Venecia una antiquísima diócesis donde hubo una gran influencia de Oriente, bueno, el obispo de allí, el arzobispo de allí tiene el título de patriarca. En el año de 1958, a la muerte del Papa Pío XII, fue elegido papa, tomando el nombre de Juan XXIII. Durante su pontificado, convocó el Sínodo Romano, instituyó una comisión para la revisión del Código de Derecho Canónico y sobre todo lo más grande que hizo fue la convocatoria al Concilio Vaticano II. Era, como todos hemos sabido, por ahí hay hasta incluso videos de su vida. Era un hombre sencillo, un hombre amigable, uno que supo cautivar por la bondad de su corazón a todos los que entraban en contacto con él. La gente de hecho lo conocía como el Papa Bueno. Y bueno, él trató de infundir en todos la caridad cristiana, promover la paz entre los pueblos. Y bueno, era gran devoto de San Francisco, y no solo, sino que él fue terciario franciscano. En aquella época se acostumbraba que muchos seminaristas profesaban la regla de la orden tercera por devoción a San Francisco, se hacían terciarios, incluso sacerdotes, ellos acompañaban a la orden franciscana seglar o eran los asistentes. Y bueno, el Papa Juan XXIII era terciario franciscano.
Hay una anécdota muy curiosa que durante su pontificado se celebraron los 750 años del nacimiento de San Francisco, y entonces nuestra orden tuvo una iniciativa de que invitar al Papa a la curia general de los franciscanos para que allí él presidiera la Eucaristía y los franciscanos pudieran hacer su profesión o renovación de su profesión en las manos del sumo pontífice. Se enteraron las otras familias y entonces se decidió que esto, en lugar de ser en la curia nuestra, se hiciera en la Basílica de Letrán, que es la catedral del Papa en Roma. Entonces, pues se hizo esta convocatoria, se reunieron todas las 4 familias franciscanas, es decir, conventuales, capuchinos, terciarios regulares, nosotros, pues. Y bueno, celebró la Eucaristía y llegó el momento en que los 4 generales hicieron la renovación de su profesión en manos del Papa. Y después el Papa, con tanta sencillez, cuando emitieron los superiores generales su profesión, él se pone de pie y dice, bueno, yo también soy franciscano y ahora yo quiero también renovar mi profesión de franciscano en las manos de mi ministro general. Y se arrodilla ante el ministro general de nosotros, de la OFM, y allí de una manera sencilla, alegre, cercana, humilde, renueva su profesión de franciscano seglar. Pues aquí tenemos al Santo Juan XXIII, Santo Papa, San Juan XXIII, Papa, franciscano seglar. Y bueno, esto nos habla una vez más de la riqueza de la espiritualidad franciscana, que cuenta en sus filas, entre sus santos, entre los que han profesado la forma de vida franciscana, a varios sumos pontífices, pero en este caso San Juan XXIII. Y bueno, este es el santo. Hubo otros beatos en esta semana, pero bueno, no me quiero entretener, mejor he preferido que nos centremos en empezar a hablar de San Antonio de Padua. Su fiesta es el 13 de junio, es el próximo sábado, si mal no recuerdo. Y bueno, durante todo este mes estaremos nosotros orando por las vocaciones a la vida franciscana. Y bueno, hoy les recuerdo algunos de los aspectos de la vida de San Antonio que marcó, digamos, de una manera sorprendente la historia franciscana y la historia de la iglesia en la época en que le tocó vivir. Bueno, pues nació de una noble familia, de una familia distinguida en Lisboa hacia 1195. En el bautismo recibió el nombre de Fernando. A los 15 años sufrió una fuerte crisis de pubertad, lo que le motivó o le movió. Él se sintió llamado a vestir el hábito de los canónigos regulares de San Agustín en el monasterio de San Vicente de Fora, situado en Lisboa. Un par de años después, porque aparentemente sus familiares, como eran nobles, insistían, lo visitaban y trataban de rodearlo de todas las facilidades, de todas las comodidades que la familia, a veces con buena voluntad, quiere pues para sus hijos, Antonio decidió cambiarse de monasterio. Y entonces se cambió al monasterio de la Santa Cruz en Coimbra, que era entonces el centro más famoso de cultura religiosa de todo lo que era el reino de Portugal. Allí pasó los años decisivos de su formación. Allí, después del noviciado, en su tiempo de profeso temporal, pues estudió la filosofía, la teología y, como se verá más tarde, con mucho provecho. Él se convenció de que lo importante en el estudio no era pasar exámenes, sino aprender. Él haría suya aquella idea de San Buenaventura, que vendría años después, de que la ciencia no es para aumentar la fe, sino porque creemos y porque amamos, entonces estudiamos o profundizamos nuestra fe. Y aquí sería un primer punto interesante. A veces decimos que amamos a Dios y nos conformamos con seguir ciertas rutinas sencillas que son buenas cuando no tenemos otra oportunidad. Pero cuando tenemos otra oportunidad, se supone que el amor nos debería mover a seguir profundizando nuestra fe. Y sobre todo, como se ve en San Antonio de Padua, el amor a Jesucristo lo lleva a buscar profundizar con mucha dedicación, con mucho empeño, la Sagrada Escritura. En fin, fue formado por los maestros de su época. A principios del año de 1220 recibe la ordenación sacerdotal. Y se dice que un poco antes conoció a los franciscanos, a un primer grupo de franciscanos que se dirigían a Marruecos para predicar entre los musulmanes la fe de Cristo. Desde el principio se sabe, vemos cómo Dios se le fue manifestando a Antonio
de una manera sencilla, o sea, ningún milagro extraordinario al principio, ninguna cosa extraordinaria, simplemente una vida normal que Antonio trató de vivir serenamente, apasionadamente, confiadamente en Dios. Entonces, es así como conoce a estos franciscanos, los primeros franciscanos mártires de nuestra orden. Le tocó hablar con ellos seguramente, le tocó verlos, escuchar un poco el porqué de su vestimenta, hablar de este nuevo instituto que estaba surgiendo. Ellos se consideraban a sí mismos penitentes de la ciudad de Asís y quién sabe qué impacto causarían en él en el principio. El caso es de que Antonio sigue, se ordena y la historia nos dice que al poco tiempo aquellos franciscanos que partieron con este deseo de predicar el evangelio entre musulmanes y de dar la vida por Dios, pues cumplieron su objetivo. Predicaron con la sangre. Ellos fueron martirizados en Marruecos, sus cuerpos destrozados, hechos trizas, y algunos comerciantes cristianos que había allí en la ciudad de Marruecos recogieron aquellos restos y en unas cajitas los regresaron pues precisamente a Portugal, a este monasterio por donde habían pasado, como que iban camino a Italia o no sabemos, seguramente los sepultaron allí en Coimbra. Y entonces pues se celebró la Eucaristía y todo aquello, y seguramente entonces la sangre de los mártires fue lo que golpeó en lo más íntimo la conciencia, el espíritu de Antonio, al grado, bueno, se llamaba Fernando todavía en este momento, al grado de que él toma entonces la determinación, él dirá, inspirado por Dios, de también él hacerse franciscano con el deseo de dar su vida por Cristo. Eventualmente irá a Asís, pero bueno, no se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y bien, pues eventualmente Antonio fue a Asís, se encuentra con San Francisco, profesa, y es cuando cambia el nombre de Fernando al nombre de Antonio. Pero bueno, como estamos diciendo, el mes de junio es el mes de la vocación franciscana, y sí, si se puede, vamos a transmitirles unos segmentos de un video que hizo la orden ya hace algunos años, en los que presenta justamente esta famosa vocación misionera de la orden franciscana. Espero lo puedan ver y lo puedan disfrutar. Como es un poquito largo, vamos para allá. Un día pasó junto a la iglesia de San Damián, casi en ruinas y abandonada por todos. Llevado por el Espíritu, entra a orar, se postra suplicante y devoto ante el crucifijo, y tocado extraordinariamente por la gracia divina, se encuentra totalmente cambiado. Mientras, se siente conmovido en lo más hondo la imagen pintada de Cristo crucificado, le habla de repente moviendo los labios. Francisco, le dice llamándolo por su nombre, ve, repara mi casa que, como ves, está toda en ruinas. Francisco rellena grietas y reconstruye paredes con sus propias manos, pero la oración exhortatoria del crucificado marcó sobre todo el principio de su camino de apóstol y misionero, porque quien ha encontrado a Cristo no puede tenerlo para sí, debe anunciarlo.
800 años después, anunciar y realizar la buena noticia del reino de Dios sigue siendo la vocación de los hijos de Francisco, su misión. Una misión que los hermanos menores realizan primero con su vida y después con el testimonio de su palabra. La evangelización es la expresión de un encuentro personal con el Señor, quien, como la samaritana, los discípulos de Maús, Francisco y tantos otros más, se han encontrado con Jesús, no pueden renunciar a comunicarlo y anunciarlo. Quien ha hecho del Evangelio su forma de vida, no puede renunciar a convertirse él mismo en el Evangelio. En este sentido, Celano nos habla de Francisco como Evangelio vivo, él que había reconocido tras la carta del Evangelio, tras las palabras de las Escrituras, detrás de lo que es el Verbo del Padre, se ha convertido después en Evangelio. Se ha hecho misionero, evangelizador. Por otra parte, la presencia del reino de Dios entre nosotros nos lleva a convertirnos, a ser misioneros, a ser evangelizadores. He aquí, pues, que aún hoy el Espíritu del Señor nos envía a proclamar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación a los prisioneros, a proclamar a todos que el reino de Dios está presente entre nosotros. La fraternidad en misión ha sido instituida por el propio Jesús. El Señor escogió otros 72 y los mandó de 2 en 2 a todas las ciudades y lugares a los que se quería dirigir. Un día en que se leía un pasaje del Evangelio que se refería al mandato de predicar confiado a los apóstoles, el santo, que había intuido su sentido general, después de la misa le pidió al sacerdote que le explicara el pasaje. El sacerdote se lo comentó punto por punto, y Francisco, escuchando que los discípulos de Cristo no deben poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar alforja, ni pan, ni bastón por la calle, ni tener calzados, ni 2 túnicas, sino solamente predicar el reino de Dios y la penitencia, rápidamente, regocijado en el Espíritu Santo, exclamó a sí mismo: esto quiero, esto pido, esto anhelo hacer con todo el corazón. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré entre ellos. La comunión de vida en fraternidad es la primera forma de evangelización. En nuestros tiempos marcados por el individualismo, por las lógicas de exclusión, por desigualdades que alejan, la fraternidad en la misión brinda una experiencia viva de comunión con el prójimo, de acogida del prójimo como un don, de reciprocidad de los bienes, de la palabra y del tiempo. En los últimos años, después del posconcilio, la Orden ha recuperado una de las características del espíritu de Francisco, de una forma de vida, la comunión de vida en fraternidad, la vida en fraternidad. Precisamente gracias a esta recuperación, hoy no es importante brindar testimonio solos, no es importante trabajar solos, ni tampoco ser santos individualmente. Lo que es importante es evangelizar en fraternidad, dar testimonio del Evangelio y de los valores evangélicos en fraternidad y llegar a una santidad fraternal como se pide en el último capítulo general de 2003. Por otra parte, no podemos olvidar que esta era la metodología misionera que Jesús quería para los suyos. Metodología misionaria que Jesús voleva per i suoi. Id de 2 en 2 y predicad el Evangelio. Francisco ha entendido muy bien esta enseñanza y por eso nos ha pedido que vayamos siempre de 2 en 2, es decir, en fraternidad. Por otra parte, estoy convencido de que es precisamente el valor de la fraternidad
el que puede responder mejor a los desafíos que hoy provienen de un mundo tan individualista, en un mundo donde vivir o mejor convivir con el prójimo no es siempre fácil. Di un mondo dove vivere meglio, convivere con l'altro non sempre facile. Nosotros los franciscanos estamos llamados a dar testimonio de Dios como comunión en la diversidad, precisamente viviendo en fraternidad. Proprio vivendo in fraternità. Entonces Francisco los reunió a todos, los dividió en 4 grupos de a 2 cada uno y les dijo: marchad, carísimos, de 2 en 2 por doquier en el mundo, anunciando a los hombres la paz y la penitencia para remisión de los pecados. Y permaneced pacientes en la tribulación, seguros porque el Señor cumplirá su designio y su promesa. A los que os pregunten, responded con humildad, bendecid a los que os persigan, dad gracias a los que os injurien y calumnien, pues a cambio se nos prepara un reino eterno. Para nosotros los frailes menores, la misión, antes de ser algo que hacemos, es la razón por la cual existimos. No estamos desarraigados de nuestro tiempo. Compartimos en nuestra carne las laceraciones sociales, las ansias, los temores del hombre de hoy, los contrastes para integrar la fe y la existencia cotidiana, pero la vida del fraile menor es una vida en permanente conversión que responde al llamado de Dios a hacernos portadores de alegría, de comunión y de compartir solidariamente. Es alimentar con la oferta liberadora del Evangelio a un mundo dividido, desigual y sediento de significado, tal como hicieron en su tiempo Francisco y Clara. En este sentido, toda actividad se convierte en misionera. La evangelización supone tanto para nosotros, los frailes menores, como para el resto de la Iglesia, muchos desafíos. Pero yo diría que el desafío fundamental es el de testimoniar nuestra fe en Jesucristo y testimoniar la alegría al creer en Jesucristo como el enviado del Padre para salvar a los hombres. Como el enviado del Padre per salvare gli uomini. Por esto, para nosotros los frailes menores, la primera y fundamental prioridad es la de tener el corazón dirigido hacia el Señor, como diría Francisco. Solo quien tiene el corazón dirigido constantemente hacia el Señor podrá disfrutar esta fe en Jesucristo y podrá dar alegre testimonio de la fe en Jesús. Gioiosa de la fe en Jesús. Junto a este existen muchos más desafíos, como por ejemplo el diálogo con las diferentes culturas, con las restantes religiones, el desafío de una opción preferente para los pobres, para los marginados y tantos otros desafíos a los cuales la Orden trata de responder viviendo las llamadas prioridades, que son la clave para leer hoy en día nuestra identidad franciscana. Vivendo le cosiddette priorità, che sono la chiave per leggere oggi la nostra identità francescana. Y en concreto trata de responder con nuevas presencias misioneras en lugares de periferia, en lugares de penuria, allí donde verdaderamente se siente la necesidad de una presencia, de un testimonio de los valores del reino y de los valores franciscanos. En los orígenes de la orden, mientras Francisco estaba en camino con uno de los primeros 12 frailes, saludaba a los hombres y mujeres con los que se encontraba por la calle o que veía en los campos con las palabras «Que el Señor te dé paz». El espíritu que ha animado la experiencia humana y cristiana de Francisco nos conduce a esparcir cada día semillas de vida y de esperanza en torno a nosotros, a sugerir y a corresponder la búsqueda de proximidad, comunión, fraternidad y paz auténtica. Como frailes menores, en nuestro fragmento de historia advertimos el desafío y la urgencia de una nueva evangelización y lo acogemos buscando nuevos caminos con fantasía y creatividad en los senderos del tiempo presente,
para hacer nuestros los sueños de los excluidos como señal suprema del amor, y para que nuestro claustro sea el mundo entero. El fraile menor trata de ser un hombre de fe que posee plena confianza en quien vive dentro él en el Espíritu del Señor. Piena in colui che lo habita, lo Spirito del Signore. En consecuencia es un hombre disponible, itinerante, un hombre sin morada fija, precisamente porque dentro de él vive aquel que es comunión. El fraile menor también es un hombre que se relaciona con los demás, un hombre de comunión, un hombre de diálogo, un hombre creador de puentes, un hombre que busca al prójimo. Un uomo que va all'incontro dell'altro. Es significativo que cuando San Francisco escribió la regla referente a los frailes, que tenía que ir a estar entre los infieles y los sarracenos, no dijo que hubiera que ir contra ellos, término ordinario de aquel periodo, sino entre, es decir, explicó que el fraile menor, donde quiera que esté, deberá ser el hombre del encuentro, y ello precisamente porque ha encontrado a aquel que es comunión, que es raíz, la razón de toda comunión, el Dios Trinidad. Colui che è comunione, colui che è la radice, la ragione di ogni comunione, il Dio Trinità. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. ¿Qué tal? Estamos de regreso. ¿Qué les pareció el video? Como ven, en estos días en el programa hemos estado acentuando algunas de las características de la espiritualidad franciscana que justamente en este video, con fotos de todas partes del mundo, nos han insistido. La fraternidad, la vida fraterna en comunidad, pues tener el corazón vuelto al Señor como uno de los elementos esenciales. Y convertirse así en promotores de paz, de diálogo, de encuentro, de fraternidad, o sea, repito, fraternidad, pero en el sentido de considerar a todos como hermanos y así convertirnos todos en promotores de la paz. Si viviéramos estos valores, todos, no son solo de los franciscanos, en realidad son valores del Evangelio. Incluso distintas congregaciones, distintos santos, viven también algunos de estos elementos. Entonces quiere decir que son valores, son elementos para todos nosotros los cristianos, y sobre todo en estos tiempos marcados pues por la falta de compromiso de unos con otros, por a veces andar tan afanados en nuestros asuntos que no nos fijamos en las necesidades de los demás. A veces tener una fe tan superficial, tan ¿cómo decirlo? Pues sí, queremos, amamos mucho a Dios, a Jesús, pero luego no hacemos lo que Él nos pide, y pues tenemos que recordar, como nos decía el Evangelio del domingo, mi verdadera familia no es sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es siempre que seamos compasivos, misericordiosos, que consideremos a los demás hermanos, que nos comprometamos, que tengamos la capacidad incluso de ensuciarnos las mangas, las manos, los pantalones, con tal de comprometer la vida con alguien que lo necesita o con una causa que es justa, sobre todo una causa que tenga que ver con el reinado de Dios. Bueno, es justamente, muy probablemente, lo que le llamó la atención a Antonio de Padua. Ahora lo conocemos, ya les decía que su nombre de pila era Fernando, pero cuando él se hace franciscano, animado por el ejemplo de aquellos mártires que entregaron su vida por evangelizar a los musulmanes, tal vez de ahí todavía Francisco no elaboraba muy bien esta conciencia de evangelizar con la vida, con el diálogo, con el respeto,
como vendrá después en la regla bulada que le decimos nosotros, o sea, la regla ya aprobada por la iglesia. Pero bueno, pues Dios fue guiando los pasos de Antonio al grado de que él efectivamente se hace franciscano. Eran los primeros mártires que habían pasado por Coimbra, eran Berardo y sus compañeros mártires. Decíamos, sus restos mortales fueron llevados por el infante Don Pedro, el príncipe, digamos, del reino de Portugal, a Coimbra, colocados en la iglesia de la Santa Cruz. A las noticias del martirio y los milagros se acompañaron las reliquias de estos santos, de estos mártires franciscanos, estos primeros franciscanos. Todo esto, pues decíamos, conmovió profundamente a Antonio, al grado de que inmediatamente de allí se fue, pidió permiso y se retiró para irse a un convento que los franciscanos estaban poniendo allí en el sur de Portugal. Y bueno, de ahí con los debidos permisos pasa a la orden franciscana. En 1220 hizo un breve noviciado. Al final de 1221 Antonio marcha a Marruecos con un compañero, con otro fraile, pero cuando estaba cerca el cumplimiento de sus anhelos, se enfermó gravemente en la barca y estuvo postrado todo el invierno, lo que lo obligó a regresar enfermo a su patria. Y bueno, pues la providencia iba marcando su camino. Cuando vuelve a intentar embarcarse, los vientos contrarios llevan a la nave definitivamente hasta Italia, y estando allí, pues Antonio y su compañero no tienen otra opción que dirigirse, era la primavera, hacia Asís, donde estaban reunidos los frailes en capítulo general, y pues allí le toca conocer a Francisco, a nuestro padre San Francisco. Algunos frailes lo acogieron, lo invitaron al capítulo general, decía, y terminado el capítulo, Antonio fue asignado a marchar hacia la misión que le confiaron, que era en el norte de Italia. Hasta este momento, piensen, era un desconocido, nadie sabía quién era un joven sacerdote que había sido sacerdote agustino regular, bueno, seguían la regla de San Agustín, pero bueno, entonces un joven sacerdote que tenía apenas un año de haber hecho el noviciado, y lo asignan a un convento, un eremitorio que se llama Monte Paulo, cerca de Forlì. Allí no había ningún sacerdote, entonces él ahí celebraba la misa para los frailes, la pequeña comunidad que vivía en este eremitorio. Durante unos 15 meses, se dice, él fue madurando su vocación franciscana, sacar conclusiones de su experiencia misionera, sumergirse en la contemplación, sumergirse en esta búsqueda apasionada de Dios, hasta que un hecho aparentemente fortuito cambió el rumbo de su vida. ¿Cuál fue este hecho fortuito? Bueno, pues que iban a ser algunos franciscanos y otros dominicos ordenados sacerdotes, y era costumbre que antes de tal celebración se dirigiera una exhortación a los ordenados. Ninguno de los presentes, ni siquiera de los dominicos, se encontraba dispuesto para ello, porque el dominico que tenía que dar la prédica se enfermó y no pudo participar, no llegó, no estuvo allí. Entonces, cuando los superiores franciscanos y dominicos decidieron, bueno, ¿quién lo hace? Los dominicos dijeron, no, nosotros no nos preparamos, no nos dijeron, no podemos improvisar. Y entonces, pues el superior de los franciscanos le dijo a Antonio, bueno, pues tú eres padre, tú fuiste canónigo regular, tú, a ver, piensa, agárrate 5 minutos, hazte una esquemita y a ver qué le dices a los hermanos. Le dijeron pues que dijera 2 palabras de edificación. Y fue así como el santo Antonio, para asombro de todos, se manifestó como este predicador apasionado, amante de Jesucristo, con que después fue conocido. En ese momento, aquel joven sacerdote desconocido causó una profunda impresión en todos, y pues de inmediato San Antonio fue dedicado, la obediencia lo mandó al oficio de la predicación. A partir de este mes de octubre de 1222 se consagró a la predicación, recorriendo pueblos y ciudades, dirigiendo la palabra a sus propios hermanos de hábito, o sea, exhortando a los propios franciscanos, a los estudiantes franciscanos,
a entidades canónicas o monásticas, incluso a la curia pontificia, a su predicación moral y su predicación penitencial, es decir, su exhortación a cambiar de costumbres y a buscar a Cristo por encima de todo, asoció siempre una acción concreta, pacificadora y social. A partir de la enseñanza de la Sagrada Escritura, Antonio siempre sacaba conclusiones de vida, y por eso en torno a él surgieron un montón de confraternidades o pequeños grupos, sobre todo de franciscanos seglares o gente allegada a los franciscanos, que empezaron a hacer obras sociales, es decir, atender enfermos, cuidar enfermos, dar de comer a los más pobres, curar, atender, ayudar a las viudas con los niños huérfanos, y todo esto eran laicos que, movidos por la predicación de Antonio, buscaban poner por obra su amor a Jesucristo, haciendo concretamente la caridad con quien más lo necesitaba. Es por eso que en torno a San Antonio surgen siempre tradiciones de obras sociales, y bueno, en las iglesias franciscanas, si ustedes van a nuestro templo de San Francisco, verán que siempre todos los martes bendecimos el famoso pan de San Antonio, que tiene su origen justamente en estas obras de caridad que Antonio hacía para los más pobres. Pero no se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, aprovecho para enviar saludos a todas las personas que nos están escuchando. A Vicky Cervantes, que por cierto me mandó un chiste que enseguida les voy a contar. Y bueno, todos los que nos están escuchando. Chivis, parece ser que mi mamá, aparentemente. La familia Herrera y Mijares, que están trabaje y trabaje. Un saludo cariñoso y ojalá que les esté yendo bien. Y bueno, el chiste que me mandó Vicky, y la saludamos a Vicky y a Juan con mucho cariño, es dice que ustedes saben lo que hace un gallego vestido de fantasma, montado en su tractor a las 3 de la mañana en medio del campo. Y le dije, pues obviamente no, y dice, sembrando el terror. Un gallego a las 3 de la mañana vestido de fantasma en su tractor en el campo, ¿qué está haciendo? Sembrando el terror. En fin, buen chiste. Como siempre hemos dicho, si tienen un comentario, algo, una pregunta, lo que sea, pueden siempre contactarnos aquí o por medio del internet, a mi página o a Templo de San Francisco o a www.tjcatólico.com o al teléfono. El teléfono en cabina es el 608-3652. Y si alguien nos quiere escuchar por la radio, recuérdenlo siempre, es el 800 de AM. Y bueno, entonces, después de haber escuchado esta misión, esta vocación misionera franciscana y de haber visto estas imágenes, yo les prometo que en los próximos programas pondremos más segmentos de esto. Y recordando, como ahí nos decía el video, estos elementos esenciales que son para nosotros la prioridad de la vida franciscana, de la vida misionera, y luego la figura de San Antonio en este mes dedicado a la vocación franciscana. Bueno, pues ahora uno de los temas una de las palabras importantes de Francisco es decir, ¿cómo podemos nosotros vivir estos valores? Francisco lo sintetizaría diciendo, desear o buscar tener el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos iniciando en esta otra última parte de nuestro programa esto. La vida evangélica requiere una transformación radical. Jesús siempre lo dijo, a vino nuevo, odres nuevos. Aquí no se pueden hacer parches o remiendos. De ahí la insistencia de nuestro Señor Jesucristo de decir, quien no sea capaz de renunciar a su padre y a su madre por mí, o etcétera, no es idóneo para el reino. ¿Por qué? No porque padre y madre, o la familia sean algo necesariamente negativo. Al contrario, Dios nos los dio. Allí nacimos, allí nos vamos desarrollando, de ahí aprendemos. Gracias a nuestra familia nosotros somos quienes somos. Y bueno, tenemos que estar siempre agradecidos. El problema viene
cuando de pronto algunos de nosotros valoramos nuestra propia familia por encima de todo. Y a veces la familia, como es una familia humana, si no está bien fundada, bien centrada en los valores del Evangelio, bueno, empiezan a suscitarse problemáticas, o sea, transmitirse ciertos valores, digámosle entre comillas, que no son los valores del reino. Creo que el micrófono aquí no me deja que me vean. Bueno, qué bueno que no me vean porque ando todo desgreñado, pero en fin. Sí, entonces, a veces es en la familia, en la sociedad, en el ambiente en el que nos desarrollamos, donde se van transmitiendo estos, dicen valores, pero más bien son antivalores de pronto del Evangelio. Cuando de pronto hay papás o familias que están solamente centrados en ellos y no enseñan a los hijos el valor de compartir, de dar, o cuando incluso transmiten antivalores. El hijo roba, el hijo se comporta mal en la escuela, el hijo ofende a los maestros y los papás no les dicen nada. Hoy, al contrario, a veces si el maestro castiga, ahora resulta que demandan al maestro porque está maltratando al menor. Es una cosa ridícula esto que está sucediendo. Y es entonces cuando, si la familia no vive de acuerdo a los valores del Evangelio, hay que amarla, hay que respetarla, hay que valorarla, hay que orar por nuestra familia, pero sin olvidar que por encima de los lazos de la sangre está la llamada a tener el Espíritu de Jesucristo, es decir, a vivir según los criterios de Dios. Pues justamente otra vez sale a colación el Evangelio que escuchamos el domingo. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos?, dice Jesús. Su familia pensaba incluso que había perdido la razón, que estaba loco y venían a recogerlo porque pobrecito, ¿de dónde le salían a él todas estas palabras? Había llegado la noticia a sus familiares, entonces hay que recogerlo porque pobre, seguramente se volvió loco. ¿De dónde le viene lo profeta? Un laico, el hijo de un obrero, bueno, hoy decimos que San José era carpintero, es la tradición, pero en realidad era algo más, o sea, era obrero, trabajaba con sus manos, podía ser albañil, podía ser carpintero, varias cosas, en fin. Entonces, la familia piensa que está loco y se acercan a querérselo llevar. O le dicen, tu mamá y tus hermanos están afuera y te llaman. Y Jesús dirá, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todos sabemos bien que no es que Jesús despreciara a su madre ni a su familia, pero Jesús nos deja en claro una lección importantísima, que en el reino, según los principios de Dios, no cuenta la sangre, no cuenta dónde naciste, no es importante dónde naciste, qué pasaporte tengas. Verdaderamente esto es no importa para nada. Lo que importa es entonces acoger la palabra del Señor y ponerla por obra. Y entonces, en este sentido, es como Francisco nos dirá que necesitamos este cambio radical, esta conversión, para poder tener el Espíritu del Señor, ¿no? Liberarse del espíritu terreno que a veces impulsa al hombre por el falso camino del tener o del poder o del aparecer, que a veces somete, humilla a los demás, que no considera importantes al otro, que al desconocido se le tiene miedo y se le tacha como que no sirve, o sí, se le considera inferior solo porque es de otro color, porque habla otra lengua, porque se expresa de una manera diferente, porque piensa diferente. Es ahí donde entonces entra esta llamada a la conversión. Entonces, se trata de acoger ante todo el Espíritu del Señor, los valores del Evangelio. Se trata de acoger esta palabra y dejarnos transformar profundamente para poder tener desde dentro este Espíritu que nos va a llevar a caminar por el camino del proyecto de Dios. A veces pobreza, sencillez, seguramente alegría, seguramente fraternidad, seguramente una profunda fidelidad a la iglesia, una profunda búsqueda de servir a los más necesitados, porque en ellos descubrimos esta voluntad de Dios de extender su buena noticia a todos los hombres, ¿no? Entonces, tener el Espíritu del Señor implica este nuevo nacimiento, que es el fruto de la Pascua, de la resurrección de Cristo. Ya lo diría Francisco en la regla abulada, dice, aplíquense los hermanos a lo que por encima de todo deben anhelar, tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Lo dice Francisco para nosotros. Es importante que nosotros, los franciscanos, los que hemos sido llamados a vivir esta vocación de consagrarnos al servicio de Dios en esta
al estilo de Francisco. Bueno, para nosotros esto debería ser siempre prioritario, dice Francisco, tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Tener el Espíritu del Señor quiere decir entonces tratar de tener la visión del Evangelio, hacer nuestra la visión del Evangelio, que nuestras decisiones todas sean marcadas o regidas por lo que quiere Dios y no lo que pensamos que sea más cómodo o más práctico o es más común o es de mayor sentido común. No, tendríamos que entrar en esta nueva dinámica del Evangelio. Y después el Espíritu del Señor y su santa operación no quiere decir otra cosa sino permitirle obrar al Espíritu del Señor en nosotros. He aquí pues el objetivo de la vida del Evangelio según Francisco: dejar todo el espacio de uno mismo libre a la disposición del Espíritu Santo, de modo que Él se convierta en la fuente de donde brotan todas nuestras relaciones, nuestros pensamientos, nuestras opciones, nuestras acciones. En una palabra, toda nuestra existencia, todo nuestro ser, permitiéndole al Espíritu del Señor hacer su obra en nuestra vida. Entonces, Francisco y sus hermanos saben que seguir a Cristo es ser llamados a convertirnos en sacramento de Jesús. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y quiero aprovechar este momento, estos últimos instantes que nos quedan, para saludar a todos una vez más, para agradecer a todos los que nos apoyaron en la charreada y también para volver a pedir, suplicar de alguna manera que insistentemente oremos por las vocaciones a nuestra diócesis, las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y en este caso también a la vida religiosa franciscana. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en él.